En esta ocasión vamos a mirar cómo es el tema de trabajar un storyboard pensado posteriormente para ser animado pues, en una animática. Lo importante es trabajar por capas separadas y tener muy claro la distribución de los fondos, los tamaños de fondos en los que yo tengo que trabajar. Entonces acá pues como ejemplo tenemos un pequeño storyboard, una historia sencilla que nos permite ver un poco como la diferencia de planimetrías. Bueno, entonces este primer cuadro vemos que es un personaje. Si yo fuera ya pues como a terminar el storyboard, lo que tendría que hacer o lo que recomiendo que se haga es indicar cosas que no sean tan fáciles pues como mirar. Pero antes que nada les quiero como que practiquemos un poco el tema de los escenarios, ¿cierto? Recuerden que escena nos da la referencia de cuando estamos en un lugar específico, en un horario, en una hora específica, eh, y digamos esto determina como cuestiones de luz y el desarrollo de los fondos. Entonces acá plantearíamos que esta es la escena número 1, ¿cierto? Si nosotros vemos que en esta historia no hay una diferencia en los fondos, que aparentemente no la hay, entonces todos van a ser escena 1, los cuadros completos. Muy bien. Entonces, hasta ahí creo que eso es como fácil y claro. Ahora, vamos a mirar respecto a los planos. Entonces, según esta historia, vemos un vaquero que va caminando y según esto, pues pasa acá vemos pues un cactus y ese mismo cactus lo vemos acá, o sea, quiere decir que mientras él va avanzando, el cactus pues se ve pasar, ¿cierto? También en este segundo momento vemos que entra esta bola de heno. Es importante acá mostrar que ella no está estática, entonces para eso podríamos decir como indicar unos pequeños saltos y tal vez incluso pues como indicar unas flechas que indican que este objeto está rotando. Si no se entiende así, entonces se puede poner rota para que sea mucho más claro, ¿cierto? Y podemos aquí también, digamos, explicar que el fondo es el que se está desplazando y el personaje no se está moviendo, ¿cierto? Pues como de su posición. Entonces, en este caso podríamos incluso escribir que el fondo se mueve, se desplaza. El fondo se desplaza. Estas indicaciones sirven muchísimo para uno entender pues como la animación. Entonces, este sería el plano número 1. Si no existe corte entre el 1 y el siguiente cuadro, este seguiría siendo el plano 1. ¿Cómo los diferenciaría? Plano 1, B, ¿cierto? Luego, si miramos el siguiente, este personaje se detiene luego de que pasa la bola de heno y de que pasó ya el cactus. Entonces, este sigue siendo el plano 1 porque no estoy haciendo ningún corte. Plano 1C. Luego vemos que en esa misma posición el personaje se alza el brazo como para tomar su sombrero. Entonces sigue siendo el plano 1 porque no hay ningún corte. Plano 1, D. Si en alguna ocasión quisiéramos que este detalle del personaje alzando su mano se hiciera en un plano más cercano o algo, ahí podríamos plantear la posibilidad de que haya un nuevo plano, ¿cierto? Muy bien, ahora estamos en este otro de acá. Acá ya sí hay un cambio pues muy evidente, entonces este lo podríamos delimitar como plano 2, ¿cierto? Aquí yo quisiera indicar, sin necesidad de hacer otro dibujo, que él con su mano está alzándose el sombrero. Entonces puedo indicar esta flecha para que sea mucho más claro. Si no lo entiendo así, entonces poner alza sombrero. Cuanto más claro seamos es mucho mejor. Posteriormente entonces tenemos este otro plano que es igual a los anteriores, pero no lo podemos llamar como plano 1
sino como plano 3 porque es una continuación, ¿cierto? Y tendríamos el plano 4, que no sería plano 4 de hecho, sino plano 3 también, pero B, que está en el mismo encuadre, ambos son del mismo encuadre. Entonces, esto es un poco como el panorama que deberíamos tener en nuestros storyboards. Ahora, para yo poder producir este storyboard en animática, yo debía haber pensado primero que si lo fuera a hacer en 1920 por 1080 voy a utilizar una capa con azul. Si esto es 1920 por 1080 en esta proporción, o 16:9, que vendría a ser la misma proporción, yo tendría que hacer este fondo mucho más largo, porque pues, la idea es que el personaje vaya recorriendo. Si este cactus se está moviendo, este debería ser una capa aparte. Si el personaje lo voy a desplazar, o pues él va a estar moviéndose distinto al fondo, él también iría aparte. Y en este otro caso, la bola de heno también iría aparte. Entonces ahí ya tendría varias capas por hacer. Un fondo largo sería la primera capa, el cactus sería la segunda, el personaje caminando la tercera y la bola de heno la cuarta. ¿Qué otras capas debería tener en cuenta? Pues bueno, si yo quiero que se alce este brazo, por facilidad yo podría dibujar este brazo en una capa aparte para poderlo rotar y que haga ese movimiento. Incluso tal vez podría separar este sombrero del personaje en esta capa, lo podría separar para que si quiero hacer como el inicio del movimiento de que se alza, pues lo pueda tirar ahí. En esta capa de acá tendría que hacer entonces el sombrero aparte, sería una cosa, la mano sería otra, la cara sería otra y el fondo sería otra. Entonces acá tendríamos otras 4 capas nuevas. En este de acá no hay pues como una necesidad de adicionales porque ya las tenemos hechas en este plano anterior. Y finalmente tendríamos que hacer una nueva capa que sería este brazo que también rotaría hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Entonces, yo ya teniendo claro esto del tamaño del fondo y de las otras capas que tengo que hacer, pues yo acá ya me adelanté un poco y ya tengo hecho el archivo con sus capas separadas. Entonces, teniendo en cuenta la proporción de 16:9, que la tengo acá ejemplificada en el área gris, el fondo, miren que lo hice considerablemente más largo, ¿cierto? Incluso debía haberlo hecho más largo, pero para casos de este ejercicio, pues no es muy necesario. Entonces tendríamos este fondo. Tendríamos el sol, pues lo hice como aparte por si quisiera hacerle alguna indicación adicional, pero no es tan relevante. El cactus, tenemos la bola de heno, tenemos el personaje caminando, tenemos el brazo del sombrero, el brazo del disparo, el personaje cuando se detiene, sin el sombrero como pueden ver, y el sombrero. Y adicional a eso entonces tendría la cara del personaje, el sombrero y su otro brazo. ¿Por qué no le hago fondo a este? Porque puedo hacer un falseíto ahí con el que ya tengo anteriormente pues realizado, ¿cierto? Entonces, estas capas ya están listas para irse al animatic de After Effects. Entonces voy a abrir el After Effects. Bueno, ya teniendo el After Effects abierto, yo tengo en este momento el 2017. Lo que recomiendo es que generemos un nuevo proyecto y en este nuevo proyecto vamos a crear una nueva composición haciendo clic derecho en esta área. Nueva composición y nos va a salir el siguiente cuadro de texto. Yo le puedo poner nombre acá, entonces podría inicialmente darle montaje animatic. Puede que esto varíe mientras vamos avanzando, no hay problema. Vamos a cerciorar que esté a 1920 por 1080. Sugiero que lo hagamos a 24 frames por segundo. Y finalmente le vamos a poner una duración. Esta duración yo la puedo modificar después. La voy a poner en 10 segundos como para comenzar la animación.
Bueno, teniendo el montaje animatic, también lo que voy a hacer es importar el- 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 las capas que ya tengo dibujadas para mi animatic. Entonces arrastro simplemente el archivo de Photoshop y cuando lo arrastre, él me va a hacer la siguiente pregunta. Me va a decir cómo quiere que lo importe. Tenemos en un archivo de Photoshop tres opciones. Vamos a descartar completamente la que dice footage y vamos a dejar en composición o en composición mantener tamaños de capa. ¿Cuál es la diferencia de ambas? Composición es que el tamaño de cada capa que yo tengo en el Photoshop va a medir lo mismo, va a medir lo que mide todo el área de trabajo. Si yo elijo que mantenga el tamaño de capa, si yo por ejemplo hice un bracito como el del personaje, el tamaño de esa capa del bracito va a medir exactamente lo que mide el bracito, más no el tamaño de todo el archivo. Entonces yo prefiero trabajar con este. Cada quien tiene pues como su elección, eso no tiene ningún problema. Y finalmente le decimos que sean capas editables, ¿cierto? Estilos de capa editables. Y le damos OK, esperamos a que no lo importe y él nos va a generar una carpeta en la que están las capas por separado y también una precomposición que ya tiene las capas juntas. Ustedes entonces, obviamente como estamos trabajando sobre una capa llamada montaje animatic, lo que vamos a hacer es recordando el storyboard que ya habíamos visto, entonces podríamos comenzar a armar nuestra animación con una composición nueva, ¿cierto? Esta composición nueva la podríamos llamar plano 1, PL1. Tiene que medir 1920 por 1080 y bueno, podemos dejarlo que dure pues más o menos los mismos 10 segundos y ya después lo cortamos. Entonces esta capa es el plano 1. Ahora, dentro de la capa plano 1 es donde yo voy a empezar a meter las capas que necesito. Entonces, inicialmente yo necesitaría la capa del fondo, ¿sí? Que como pueden ver ahí la tengo para que se pueda desplazar. Incluso si yo quiero la puedo hacer un poco más grande. Para hacerla más grande lo hago con control más o más pequeña con control menos. Y la voy a ubicar en su posición inicial, ¿cierto? Entonces la voy a correr del todo hacia la derecha y más o menos voy a dejar este espacio así como ven ahí, ¿cierto? Entonces miren que queda un montón de espacio hacia adelante. Luego lo que voy a hacer es incluir el personaje como tal. Lo busco pues aquí en las capas, que sería el personaje caminando, acá lo tengo y lo arrastro pues justo encima, ¿cierto? En este caso lo ubico donde lo necesito, digamos, lo voy a poner aquí más o menos. Y este personaje adicional va a tener el cactus, pues en esta composición, entonces busco el cactus, es este que hay acá, el cactus, entonces lo ubico, inicialmente lo voy a poner por fuera, porque lo que voy a hacer es que el cactus vaya pasando a medida que la animación se va haciendo. Entonces tenemos el cactus afuera, y bueno, nos haría falta la bola de heno, que si no estoy mal es esta que hay acá, exactamente, y esta también la voy a poner por fuera porque ella pues va a pasar después. Muy bien, entonces yo creo que, bueno, nos faltaría poner un sólido pues en el fondo, que es el área que es como clara. Si no lo tenemos en el arte, bueno, sí, por acá está, podemos ubicarlo ahí más o menos. Bueno, teniendo ya listas las cosas, entonces aquí es donde juega el trabajo de ustedes como directores o como equipo de trabajo. Es calcular más o menos cuánto va a caminar ese personaje para que no se sienta mamón y en qué momento ya se va a detener, que es en el storyboard. Si lo recordamos, ya lo voy a abrir para que lo veamos. Si recordamos, el personaje va caminando, pasa la bola de heno y el cactus y se detiene. Entonces ustedes harían un cálculo, incluso pueden hacer la prueba ustedes, ir caminando y cronometrarse, ¿cierto? Para efectos pues, del ejercicio lo voy a hacer de unos 5 segundos. Entonces toda esta acción va a durar desde que arranca caminando el personaje o él viene caminando desde el principio hasta que se detiene. Van a pasar
unos 4 segundos para dejar ese segundo adicional en el que se queda quieto. Entonces, bueno, el fondo lo voy a tomar y para animar los fondos o cualquier objeto en After Effects, lo que hago es desprender sus opciones, seleccionando la capa, seleccionando transformar y me aparecen todas sus opciones de manipulación, rotación, escala, posición, opacidad y punto de anclaje. En este caso nos interesa posición, porque nuestro fondo va a comenzar en esa posición en la que estamos y va a terminar en otra distinta, ¿cierto? Entonces al yo activar este relojito, miren que me generó un frame que yo puedo desplazar a donde yo quiera. En este caso lo más conveniente era ponerlo acá al inicio, en el segundo 0, y como les digo, hasta el segundo 4 quiero que se desplace. Entonces, para desplazarlo, yo puedo, teniendo seleccionada la capa, puedo desplazarla con las flechas del computador o puedo arrastrarlo directamente con el mouse. Y si quiero que sea un desplazamiento perfecto, sin que se me vaya para arriba o para abajo, lo hago hundiendo la tecla Shift. Entonces miren que si yo ya doy play, el personaje pues está caminando entre comillas, ¿cierto? Para un animatic no es necesario hacer las poses de caminata, porque ya con esta pose que tengo ahí se sobreentiende que el personaje va a estar caminando. Muy bien, ya lo otro es entonces poner que el cactus va a pasar en algún momento dentro de este recorrido, dentro de estos 4 segundos. Yo quiero en este caso que el cactus arranque más o menos medio segundo después de que arrancó a caminar el personaje. Entonces voy a coger el cactus, que es este que está acá, y voy a hacer lo mismo, despliego, le doy posición y desplazo el tiempo hasta donde yo quiera que pase el cactus y ya muevo el cactus. Entonces a los 2 segundos y 15 frames el cactus pasó de lado a lado. Entonces yo ya animo esta cosa, van a ver que ya se me ve pues como la animación que necesitaba. Muy bien. Ahora, ¿qué otro elemento nos hace falta? La bola de heno. La bola de heno, entonces yo puedo también decir más o menos desde cuándo va a pasar. Yo quiero que pase más o menos desde este punto, desde el segundo 1, 10 frames más o menos. Y le voy a decir que en posición arranque ahí donde está, o incluso la voy a acercar un poquito más, y que termine de pasar justo cuando ya terminó de pasar el cactus, o sea, en el segundo 3 puede ser. Entonces, lo primero es que la desplace de lado a lado, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, esa bola de heno primero está como pasando por delante del personaje y no se ve como natural. No se ve natural que pase delante del personaje. Entonces hay que ubicarla debajo del personaje. Para eso entonces puedo o correr el personaje para arriba, arrastro hacia arriba, o corro la bola de heno para abajo. Entonces miren que si yo corro, ahí por ejemplo que corrí el personaje hacia arriba, pues eso también me obliga a que el cactus esté encima. Ahí ya quedan las capas organizadas en el orden que yo necesito. Entonces, ya con esto, súper bien. Sin embargo, la bola de heno todavía se sigue viendo muy falsa. Lo primero que podríamos hacer ahí entonces es que rote mientras va andando. Entonces, vamos a activar en el primer punto donde está la animación de la bola de heno, rotación. Luego nos vamos hasta el final, que termine la... Perdón, me equivoqué de capa, era aquí abajo, disculpen. La bola de heno arranca aquí con rotación y me voy a ir hasta el final de la misma bola de heno y entonces la rotación ya la voy a manipular. Entonces miren, yo la puedo manipular arrastrando aquí, estos son grados, o le puedo dar en el primer número vueltas, quiero que dé una vuelta completa. Entonces si ven, ya la bola de heno pasa. Ahora, yo quiero que en el recorrido la bola de heno no se vaya solo horizontalmente, sino que pegue pequeños brincos. Como eso también es posición, porque estaría posicionándola hacia arriba o hacia abajo, simplemente entre estos dos frames, entre estos dos que tenemos acá donde hicimos la posición, voy a ubicarme, entonces subo aquí la bola de heno, por aquí la puedo bajar mientras voy avanzando, acá vuelvo y avanzo y vuelvo y la subo, y por acá vuelvo y la bajo. Entonces así me puedo ir yendo con la animación. Entonces ya, si yo lo reproduzco, miren que ya se ve la bola de heno. Ahora, puede pasar que las animaciones en tiempo, yo ya decida, no, esto está demasiado rápido, esa bola de heno está pasando muy rápido.
yo quiero que pase mucho más despacio. Para no tener que hacer todos esos keyframes de nuevo, yo lo que puedo hacer es seleccionar todas las animaciones que le puse a esa capa y con la tecla Alt hundida pararme sea al final o adelante y miren que se me extiende la animación. Entonces quiero que se extienda todo eso y miren que ya la bola de heno se va un poco más despacio y funciona. Yo no quiero que se me entremezcle tanto con el cactus, entonces puedo correrlas todos los keyframes hacia otro lado para que pase primero el cactus y después pase la animación. Muy bien. Entonces, ya hasta aquí tendríamos lista el primer plano. Luego de eso vemos en el storyboard que el personaje se detiene. O sea, luego de estas acciones nuestro personaje se detiene. Al momento del detenerse, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pararnos en el segundo 5, en el 4, que es donde termina de caminar el fondo. Y en ese segundo 4 vamos a arrastrar entonces las capas que corresponden al personaje detenido. En este caso son el personaje como tal. Busquemos el sombrero también. A ver dónde se encuentra el sombrerito. Este sombrerito. Vamos arrastrando uno por uno para que no nos enredemos. Entonces tenemos el personaje. Listo. Este personaje entonces lo vamos a ubicar justo desde el segundo 4. Vamos a arrastrar su capa para que arranque ahí. Y tal vez lo podríamos poner como en el punto donde ese personaje debería parar de caminar, que yo diría que es aquí más o menos. Muy bien. Ahora vamos a poner el sombrero chiquito. Lo ponemos ahí también. Lo ubicamos en el tiempo donde debe ser y lo desplazamos a la posición en la que debería estar, que es más o menos esta. Muy bien. Y podríamos ubicar de una vez también la mano con la que se coge el sombrero. Entonces la ubicamos ahí, la ponemos en el segundo 4 también y la ponemos en su posición. Voy a acercarme acá para que miremos, la ponemos en su posición. Pero como esta mano es atrás, entonces hacemos lo mismo que hicimos ahora. Arrastro la capa hacia abajo y ya nos queda ubicada donde es. Ahora, ¿qué otra cosa debemos tener en cuenta? Que si yo voy a rotar esta imagen para que la mano se alce, su pivote debería estar ubicado en el hombro. ¿Cómo hago yo para modificar el pivote? Me voy acá arriba, en más o menos la sexta opción, que se llama, en este punto se llama punto de anclaje y no recuerdo la otra en español cómo se llama. Arrastro entonces este elemento acá y lo ubico ahí. Eso quiere decir que la rotación cuando yo la haga se va a hacer en este eje, que es lo que yo necesito. Entonces, bueno, ya nos quedaría armado ese personaje y lo que nos restaría por hacer es desaparecer este que está acá, el que está caminando, porque justo cuando ya llega este, el otro debería desaparecer. Entonces, el personaje, que es esta capa que está acá abajo, para yo eliminarle ese resto, aprieto la tecla Shift Control D. Bueno, acá hay un problema y es que con la herramienta de Camtasia, que es la que estoy grabando la pantalla, aparentemente ese comando es para eso. Sí, no me da aquí. Entonces, en este caso lo que tengo que hacer, bueno, ustedes lo hacen con Shift Control D, yo lo haría con Edit, Split Layer, ¿cierto? Entonces, al partirlo, yo simplemente ya selecciono esta otra parte y la borro. Entonces, miren que en la animación, si yo ya la reproduzco, el personaje va caminando, pasa el cactus, pasa la bola de heno y él se detiene. ¿Sí? Lo otro es que, bueno, la idea es que inicialmente, antes de detenerse, él no tiene la mano afuera, la tiene guardada. Entonces, en este caso, vamos a poner el bracito, lo vamos a ocultar, lo ocultamos rotándolo pues como más o menos así y podríamos indicar que el personaje cuando llega se detiene de esa forma, ¿cierto? Ahora vamos a calcular, digamos,
él se queda quieto y más o menos luego de los 5 segundos, medio segundito más, es cuando él va a alzar su mano. Entonces, para alzar la mano, extendemos pues abrimos la capa y buscamos rotación y le damos activar animación y que la alzada de la mano se demore menos de medio segundo, más o menos ahí. Entonces ya yo lo que hago es ubicar, empezar a mover la rotación. En este caso la puedo poner en 0 porque en 0 es la posición inicial en la que lo habíamos ubicado. Y miren que pues entonces ya él llega y alza su mano. Listo. Ahí creo que estamos bien. Cuando el personaje alza su mano, no va a pasar mucho tiempo, o sea que más o menos en los 6 segundos vamos a ver el próximo cambio de nuestra animación, ¿cierto? Pero eso ya sería otro plano diferente. Recuerden que en cuestiones de este storyboard, hasta el plano 1D, o sea, hasta acá, era un mismo plano, o sea que todo lo podíamos haber desarrollado en esta composición llamada plano 1. Pero necesitamos crear una nueva. Aquí le damos clic derecho, nueva composición, y lo llamamos plano 2. Muy bien, entonces le damos OK. En este nuevo plano es donde vamos a meter esa nueva información. Entonces metemos el fondo, metemos el suelo que tenemos acá dibujado, y para que se nos vea diferente al que ya habíamos usado, lo vamos a hacer es grande, no pequeño como ahorita lo hicimos, sino que lo vamos a hacer grande y más o menos ahí, listo. Ahora ubicamos en la animación, en el espacio de trabajo, la cara del personaje, ubicamos la mano, perdón, aquí la mano, muy bien, y el sombrero, listo. Ahora, una vez puestos en la escena, pues los voy a organizar. El sombrero iría aquí más o menos arriba, la cabeza, la mano la voy a ubicar por aquí más o menos, y la cabeza va más abajo, va más o menos aquí. Muy bien, entonces, ya teniendo ubicado estas posiciones, entonces lo que voy a hacer es la mano, que viene a ser esta, la mano no va a entrar desde el principio, la mano va a estar afuera. Entonces la voy a ubicar afuera y le voy a activar animación, composición. Listo. Una vez ubique la mano composición, la voy a ubicar más o menos unos 5 frames cuando arranque el plano y va a subir, va a tardar menos de medio segundo en subir, más o menos aquí. Y entonces ya la desplazo hacia el punto donde yo quiero que llegue. Luego cuando llega ahí la mano se va a detener más o menos medio segundo y de ahí se va a alzar. Entonces ahí tengo que activar otro keyframe y más o menos medio segundito después que se alce un poco la mano. Entonces la subo un poquitico más. Listo. ¿Para qué es esto? Porque en o sea, la mano llega, sostiene el sombrero y ahí se levanta un poquito. Es básicamente eso, se llega, se levanta un poquito. Yo tendría que hacer entonces que el sombrero en ese punto también siga esa misma animación. Entonces el sombrero le voy a desprender la transformación, la posición y más o menos en este mismo tiempo lo levanto para que dure lo mismo y miren que ya él está alzando su sombrerito. ¿Sí o qué? Llega, alza su sombrerito. Eso es lo que pasa en este plano, no pasa nada más. Entonces ya tendríamos el plano 2. Ahora nos faltaría solamente el plano 3, que es básicamente la continuación de la acción del plano 2 y luego guarda su brazo para alzar la pistola. Bueno, entonces hacemos nuevamente acá clic derecho, nueva composición, plano 3, le damos OK y acá entonces ubicaríamos de la misma forma. Incluso podríamos aprovechar el plano 1 que tiene la misma ubicación que necesitamos, sobre todo estos últimos planos. Entonces voy a coger estas capas que corresponden, las cojo con control hundido, que corresponden a los elementos que necesito, que sería todo el personaje,
el piso y el fondo, y los voy a copiar y los voy a pegar en la capa en la que estoy. Simplemente ya es pues como correr y organizar todo. Miren que ahí ya me quedó exactamente en el mismo punto, salvo que acá todavía se está animando el fondo. Entonces simplemente lo que voy a hacer es que ese piso lo desprendo y miro dónde está la animación y borro el primer frame y el segundo para que me quede justo en la posición que yo necesito, ¿cierto? Y lo mismo con la mano. Esa mano está haciendo la animación que no me sirve en este momento, entonces borro sus frames y miren que ya me queda en la continuación de la otra. Ahora, ya estando así ubicado en este punto, eh, voy a, voy a terminar la acción anterior, que era cuando iba alzando el sombrero. Entonces, la mano tiene, le voy a activar nuevamente la rotación y simplemente va a subir en medio segundo, va a subir un poquitico de nada más, algo como así, ¿cierto? Y del mismo modo, pues entonces el sombrero debería seguir esa lógica. Entonces me devuelvo a la misma, al primer frame del anterior, le doy rotación también, aunque antes de darle rotación podría ubicarle el pivote nuevamente acá, puede ser acá detrás de la cabecita para que se levante el sombrero, y ahí sí activo rotación. Me paro en el último frame de la animación y desplazo un poquito más el sombrero. Entonces miren que él termina de hacer pues como su acción que estaba haciendo en el plano anterior. Una vez termina esto, pasa un poquito menos de medio segundo por aquí y el personaje va a bajar su mano de nuevo. La va a bajar un poco más rápida, entonces, perdón, no es en esta capa, es en la capa de la mano. Aquí voy a activar rotación nuevamente y que baje su manito. Entonces ahí como ven, la está bajando y hasta ahí llegaría pues su posición. Cuando él termina de bajar la mano, yo voy a cortar esta capa. Recuerden que es con Shift Control V, Shift Control D, perdón, y luego o le damos editar, partir y simplemente borramos esa capa. Porque luego de esa yo la tengo que cambiar por la capa de la mano que ya va a disparar. Esa mano la tenemos por aquí, ya la vamos a buscar. Entonces la voy a ubicar aquí. La ubico justo donde termina la otra. Entonces miren que ahí ya queda. Y hago el mismo proceso. Tengo que ponerle el pivote donde es. En este caso lo corro y lo ubico en su punto. Muy bien. Y lo que puedo hacer ya es ubicar la mano donde debería quedar, que es más o menos acá, pero le animo la rotación. Entonces al animar la rotación lo que debería hacer es bajar esa mano, más o menos ahí, y se va a demorar más o menos medio segundo en alzarla. Entonces ya que la alce completamente, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Alza su sombrero, baja su mano y saca su arma, ¿cierto? Muy bien. Ahí yo de pronto lo que haría es que cuando esté abajo la mano, se demore un poco más en alzar la pistola, entonces vamos a dejarle un tiempo. Eso ya son cuestiones de acting, lo que les digo que hay que ir analizando. Entonces miren que ahí ya queda un poquito mejor. Listo. Con eso ya terminamos todos los planos y toda la acción. ¿Qué es lo que quedaría faltando? Como yo tengo ya hecho, bueno, de hecho voy a guardar este archivo para subírselos y que lo puedan usar para practicar. Lo que yo tengo que hacer es ya unir los planos. Para ello, entonces, recuerden que nosotros al principio habíamos hecho una composición llamada montaje animatic. Luego hicimos plano 1, plano 2 y plano 3. Entonces, en esta que se llama montaje animatic vamos a arrastrar plano 1, plano 2 y plano 3. O incluso, bueno, podemos hacerlo de a uno. Entonces, arranquemos con el plano 1. Entonces tenemos el desplazamiento de nuestro personaje se detiene, saca su mano y más o menos hasta el segundo 6 iría este plano. Entonces lo que hago es lo mismo, editar y partir para que nuestro plano quede hasta ahí. Ahora metemos el plano 2. Este plano 2
obviamente va a empezar desde ese punto. Entonces volvemos y repetimos, el personaje va caminando, pasan la ola de heno y el cactus, alza su mano para organizar el sombrero. Bueno, acá hay un problema, acá hay un error. No nos sirve que el personaje suba la mano del todo, entonces la voy a ubicar más o menos hasta aquí, o sea, hasta mitad de camino, y ahí corto. Y van a ver que el enlace de montaje se va a ver súper bien. ¿Sí ven? Incluso esta podría empezar un poquito más acá. Corto este inicio y lo corro hacia acá para que haya una continuidad en la acción. Listo. El personaje alza su sombrero y tenemos que cortarlo antes de que pare la acción. Ahí más o menos. Este plano no dura... disculpen. Volví a apretar control, shift control D. El personaje aquí le partimos la capa. Es un plano muy corto en realidad. Y finalmente ponemos el plano 3, que debería ser la continuación de esa acción. Vamos a ver qué pasa. Entonces, Tran, él alza su mano y continúa, listo. Tan y dispara. Entonces, nuestra historia de hecho sí duró como casi los 10 segundos. Dura los 10 segundos, un poquito más de los 10 segundos. Alza su mano, Tran y dispara. Ya para darle como un poco más de tema, como que se acaba la historia. Perdón, ahí volví a hundir control de... pues podríamos cortar acá para que pase directamente a un negro, ¿cierto? Y ahí se acaba nuestra historia. Entonces miren qué sencillo es si ustedes planifican desde el principio cómo van a ser las capas, cómo separan los personajes y simplemente las articulaciones o las partes del personaje o del fondo que se tengan que mover los dibujan rápidamente aparte y pues con eso sacan fácilmente la animación. Cualquier duda o comentario, saben que pueden escribirme. Este video pues está ahí disponible para ustedes en cualquier momento. Y les voy a compartir el compilado de After Effects para que lo descarguen y puedan abrirlo y ojeen pues como esos keyframes que se hicieron acá y todo eso. Bueno, nos vemos en un próximo video entonces.